Hola a todos, Avares en Araku ha vuelto con un nuevo video. Como algunos ya sabrán, conseguí un nuevo trabajo que me quita muchísimo de mi tiempo libre, por lo que ahora se me complica mucho más el hacer vídeos para YouTube. Así que en vez de pensar en ideas nuevas, me puse a recordar vídeos viejísimos que ya son lost media de mi anterior canal, de aquellos tiempos en los que me llamaba Akariuga. ¡Qué nombre de mierda! Claro, porque el tuyo es súper creativo. Prefiero enfocarme en que la gente pueda decirlo en voz alta sin que les dé cringe. Tú me das cringe. Pero bueno, el punto es, que para facilitar la producción se me ocurrió rehacer algunos de esos vídeos perdidos, como este que les traigo ahora. Este es el top 7 de los hijos del purgatorio del gremio Grimoire Heart, del anime Fairy Tail. Este grupo está conformado por 7 magos que dominan magias perdidas, es decir, magias olvidadas o prohibidas, que ya no se practican en la actualidad, y son algo así como lugartenientes del maestro Hades, el líder del gremio. Este top está ordenado según los siguientes puntos: su magia y cómo la usan, su desempeño en combate, y lo más importante, su participación en la saga de la isla Tenrou, y solo en la saga de la isla Tenrou, cualquier otra aparición previa o posterior será omitida. Una vez aclarado todo eso, ¿qué tal si empezamos? El puesto 7 es para Kain Hikaru, quien usa la magia de ventriloquismo maldito. No se dejen engañar por su apariencia cómica y su personalidad disparatada, Kain es un enemigo formidable, sobre todo en el aspecto de fuerza bruta y resistencia, cosa que se ve reforzada en gran medida por la naturaleza de su magia. Mediante un muñeco que él llama Señor Maldición, Kain puede controlar los movimientos de una víctima determinada, solo necesita tomar uno de sus cabellos y ponérselo al muñeco, esto también funciona con uno de sus propios cabellos, además de que puede cambiar las propiedades del muñeco y por ende del individuo vinculado de diferentes formas, Kain lo llama autorreforzamiento. Puede volverse ligero como algodón para dar grandes saltos, volverse de acero para aumentar su fuerza y resistencia, adquirir resistencia a diversos elementos, y hasta convertirse en niebla para volverse intangible. El punto débil de esta habilidad es que si le roban el muñeco de las manos, sus enemigos pueden manipular los movimientos del individuo afectado de la misma forma que él. Esto se vio cuando le dio a Lucy el muñeco con uno de sus cabellos, para mostrarle exactamente cómo funciona su poder. La rubia no tuvo piedad. En cuanto recuperó su preciado muñeco, Kain se puso a perseguir a Lucy por el bosque, obligando a la maga celestial a invocar a varios de los espíritus zodiacales para defenderse. Noqueó a Taurus de una cachetada, devolvió las flechas de Sagitario de una patada, disipó la tormenta de arena de Escorpio con las manos, se aguantó la bomba de lana de Aries, y cuando Cáncer intentó darle un horrible corte de cabello, las hojas de sus tijeras se rompieron ante la dureza de sus cerdas. Básicamente barrió con todas las opciones de Lucy como un bulldozer, hasta que la chica gastó hasta la última gota de energía que le quedaba. Eventualmente la persecución los llevó a ambos hasta donde se encontraban peleando Natsu y Ultiar, por lo que Kain se dispuso a pelear contra ambos simultáneamente. En este punto Kain consigue apoderarse de uno de los cabellos de Lucy, y luego de una pequeña y cómica venganza, la obligó a atacar a Natsu sin que éste pudiera responder, hasta que Happy le quitó el muñeco sin que se diera cuenta. En esta misma pelea Kain demostró una vez más su monstruosa fuerza, dándole unas buenas tundas al protagonista y sepultándolo en una pila de rocas, teniendo vía libre para basurear a su compañera a su gusto. Con lo que no contaba es que Natsu tenía ahora el muñeco, y si bien Lucy ya no podía moverse por cuenta propia, en las manos inescrupulosas del pelirrosa se convirtió en una estrafalaria máquina de pelear. Y luego tuvo una diabólica idea, encender el muñeco con sus llamas y combinarlo con la máxima velocidad de Happy, para propinarle a su enemigo una patada voladora ardiente que lo dejó fuera de combate. Más tarde se lo ve atacando el campamento donde los miembros de Fairy Tail se estaban recuperando, usando un nuevo muñeco maldito para tomar control del cuerpo de Elfman, pero es derrotado nuevamente por un ataque combinado de Kana Levi y Lisana, después de caer en una de las trampas rúnicas de Friid que anuló su magia. Al final de la saga abandona la isla en compañía del maestro Hades y Rusty Rose a bordo de la aeronave del gremio, donde es sorprendido por la súbita aparición de Seraph. Se queda en el último lugar porque a pesar de tener muy buenas habilidades de combate y control sobre sus enemigos, su percepción distorsionada de la realidad producto de su ridícula personalidad le jugaron en contra demasiadas veces. Darle el muñeco a Lucy para jugar fue en verdad muy estúpido.
El sexto lugar se lo lleva Soldio, maestro de la manipulación humana. De forma similar a la magia de espíritus celestiales, la magia de Soldio le permite controlar a las personas hasta cierto punto. En su forma más superflua, Soldio manipula el subconsciente de sus oponentes para que fallen cada uno de sus ataques, volviéndose prácticamente intocable ante cualquier persona. También puede adueñarse por completo de otros, siendo capaz de invocarlos para que peleen por él, como lo hizo con varios guerreros de renombre durante años. Y llegado el momento puede incluso poseer a otros y apoderarse de sus cuerpos para habitarlos. Esto fue lo que hizo con el espíritu zodiacal Capricornio, quien estaba a su resguardo. Aunque usar esta habilidad en entes no humanos se considera tabú, por lo que Soldio se distorsionó a sí mismo con tal de obtener un cuerpo más apto para el combate. Durante el ataque inicial a la isla, Soldio bajo el nombre de Caprico, transportó al ejército de magos de Grimoire Heart, quienes invadieron la tierra sagrada de Fairy Tail, y eventualmente le tocó enfrentar a un pequeño grupo de magos del gremio enemigo. Se enfrentó a Lucy, Grey, Kana y Loki al mismo tiempo, sin que estos le pudieran asestar un solo golpe a pesar de que lo atacaban todos a la vez. Sin embargo, luego de entender la naturaleza de su poder, Loki volvió a su forma de espíritu zodiacal para luchar como Leo, ya que su magia no tiene efecto en espíritus. Soldio se dio cuenta que la verdadera intención de Leo era alejar a Lucy de él, ya que como era la hija de su antigua ama, Leila Heartfilia, tanto Soldio como Capricornio seguían atados a ella por contrato, y si la mataba entonces por fin sería completamente libre. Desafortunadamente ninguno de sus guerreros estaba a la altura del líder de las puertas zodiacales, por lo que Soldio se vio forzado a intentar poseer el cuerpo de Leo, cosa que tuvo éxito al principio, pero con su último golpe, Leo consiguió irradiar el espíritu de Capricornio con la luz de Regulus, y cuando este tuvo la oportunidad, expulsó a Soldio del cuerpo de Leo, y debido a que rompió las reglas de su propia magia, su cuerpo se deshizo al cabo de unos segundos. Soldio se queda tan abajo porque su habilidad de combate, si bien es aceptable, no pasa de eso. Además su magia parece tener varias limitaciones, sin mencionar que fue derrotado por un personaje bastante venido a menos, y no tuvo más relevancia que la de llevar a las tropas del gremio hasta la isla. El quinto lugar se lo queda Suncrow, Godslayer de Fuego. Al igual que la magia matadragones de Natsu, la magia matadioses de Suncrow le otorga más que solo la habilidad de manipular llamas muy poderosas. Con este poder Suncrow se convierte parcialmente en un dios, adquiriendo fuerza y velocidad sobrehumanas, junto con una extraordinaria resistencia y durabilidad física, como si poseyera una pseudo-inmortalidad, y por supuesto, puede comer fuego para recuperar energía, y sus ataques son bastante efectivos contra seres divinos, aunque el propio Suncrow nunca llegó a demostrar este hecho. A diferencia de otros magos de fuego, Suncrow controla unas llamas negras que en lugar de quemar, directamente convierten su blanco en cenizas, y por si fuera poco también pueden convertirse en armas sólidas, como una guadaña gigantesca, o un par de mandíbulas que encierran a su víctima en una celda que lo incinera lentamente. Suncrow es un completo psicópata que solo cree en la fuerza de su magia. Esto quedó demostrado cuando liquidó a varios de sus soldados, solo porque reconocieron en voz alta la fuerza de su enemigo, y luego desató una pelea de fuego contra fuego con Natsu, dominando cada aspecto de la misma sin mucho esfuerzo. Natsu se vio tan impotente ante Suncrow, que comenzó a temblar de miedo por segunda vez en su vida, pero se recompuso rápidamente para continuar con la pelea, hasta que Suncrow lo encerró en una prisión de fuego negro. El maestro Makarov intentó auxiliarlo, pero Suncrow continuaba liberando sus mortíferas llamas divinas, para ver quién de los tres moría primero. En ese momento Natsu descubrió cómo liberarse. Después de expulsar hasta la última gota de poder que le quedaba, su contenedor de magia estaba tan vacío que pudo crear un espacio secundario, así pudo comer el fuego divino que antes no podía, y derrotar al Godslayer combinando sus llamas matadragones con las llamas matadioses, en una gran llamarada que dejó a su enemigo fuera de combate. Horas después se presenta ante Meredi, quien se encontraba escapando de lluvia con Seraph inconsciente en su hombro, concluyendo que Meredi y Ultiar pensaban traicionarlos. Luego de que se apoderó del mago oscuro, Suncrow aprovechó para revelarle a Meredi que su querida Ultiar había destruido su ciudad natal el día que se conocieron, solo para burlarse de ella un poco más. Y fue en ese momento que Seraph despertó súbitamente y sin tener la intención, extinguió la vida de Suncrow producto de su maldición, justo después de anunciar la llegada de Agnologia.
A pesar de ser de los miembros más fuertes, Sankrow no tuvo mucha más participación en la saga, aparte de su pelea con el protagonista, además los que siguen tienen mejores poderes y habilidades de combate. En el puesto 4 se encuentra Rusty Rose, maestro del Arca de la Encarnación. Rusty tiene una personalidad soberbia y romántica, incluso frente a sus enemigos no deja de balbucear versos melodramáticos, creyéndose una especie de poeta. Su magia le permite materializar cualquier cosa que imagine, desde objetos comunes como lentes, hasta armas salidas directo de su imaginación, como su espada de ébano con la que abate a sus enemigos, el escudo dorado que lo protege de todo ataque, y unas alas de Pegaso con las que puede volar. Incluso puede crear e invocar monstruos y criaturas que pelean por él, y su ataque más poderoso, consiste en invocar una colosal torre que atrapa a sus víctimas en una gigantesca explosión. Si bien esta habilidad tiene ciertas condiciones y límites no especificados, Rusty Rose se jacta de ser alguien invencible, puesto que nunca antes fue derrotado en combate. Sin embargo, Rusty se vuelve más peligroso cuando siente miedo, en dichas situaciones, su magia es expulsada de su cuerpo en forma de una oleada horrible de espíritus, que devoran el alma de sus víctimas lentamente. Rusty se enfrentó en primera instancia contra la pareja de Elfman y Evergreen, derrotándolos con suma facilidad, y luego llegó al campamento de las hadas, en donde tendría una pelea más complicada contra Fried y Bixlow, ya que estos contaban con habilidades idóneas para contrarrestar su magia. Eventualmente Rusty intentó aniquilarlos a todos con su torre de Dingwall, pero gracias a que Bixlow tomó control del cuerpo malherido de Elfman, Rusty no pudo concretar su hechizo, y fue finalmente derrotado tajantemente por Fried. Lo último que hizo fue ver al maestro Hades ser asesinado por Seraph, mientras abandonaban la isla en la aeronave antes de que Agnologia llegara. La magia de Rusty Rose es una de las mejores que he visto en la serie, y pudo enfrentar a varios miembros de Fairy Tail simultáneamente sin sentirse tan abrumado, por lo que creo que si no hubiera menospreciado de forma tan arrogante a sus enemigos, probablemente no lo habrían derrotado tan abruptamente. Entrando en el podio tenemos a Meredi, usuaria de la magia de sensibilidad. Meredi es aparentemente la más joven entre los hijos del purgatorio, siendo algo así como la hija adoptiva de Ultiar. En su misión de eliminar miembros de Fairy Tail, Meredi se encontró primero con Lluvia y Ersa, esta última estaba marcada como la número 4, y es que antes de llegar a la isla, Meredi había asignado un número a cada uno de sus objetivos, según la importancia de su eliminación, siendo Grey el número 1, por ser supuestamente el responsable de la infelicidad de Ultiar. Al enterarse de esto, Lluvia decide enfrentarla en solitario para proteger a Grey, pero esto provocó que Meredi descubriera el vínculo emocional entre ambos, y eso era justo lo que ella estaba buscando. La magia de Meredi le permite manipular de cierta forma la sensibilidad de las personas, pudiendo crear espadas de energía que en lugar de cortar, atacan directamente a la sensación de dolor del cuerpo, incluso pueden herir el cuerpo intangible de Lluvia, que normalmente es inmune al daño físico. Pero su habilidad más impresionante es el enlace sensorial, que consiste en conectar a dos o más personas con un sello mágico, y una vez activado, las personas vinculadas comparten cada sensación del cuerpo entre sí, y si uno recibe daño, todas las personas enlazadas lo sentirán, pero las lesiones no se manifestarán en sus cuerpos, con la única excepción de la muerte, claro. Aunque para que esta magia funcione se requiere que exista un lazo emocional entre los objetivos. Esto se vio cuando Meredi vinculó a Lluvia con Grey, y luego se vinculó a sí misma con ambos, a pesar de que el mago de hielo no estaba en el mismo lugar que las dos mujeres. Meredi tenía pensado quitarse la vida, y de esa forma asesinar a su objetivo principal junto con la persona que más lo quería, pero Lluvia consiguió convencerla de vivir, poniendo fin a la pelea sin más necesidad de violencia. Después de la pelea, Meredi se encargó de cuidar a Lluvia mientras la guerra entre ambos gremios continuaba, hasta que se reunió de nuevo con Ultiar, quien ya había capturado a Seraph. Y en cuanto Grey apareció para salvar a su compañera, Meredi se llevó a Seraph mientras era perseguida por una Lluvia lisiada, hasta que se encontró con Sankrow. Cuando descubrió que Ultiar había destruido su ciudad natal, se dispuso a confrontarla, y mientras se encontraban en un bote saliendo de la isla, Meredi decide perdonarla y continuar viviendo juntas.
Meredi no parece particularmente fuerte, pero su magia le daba una particular ventaja sobre los miembros de Fairy Tail, quienes valoran los lazos sentimentales más que nada. Además a ella no la derrotaron, si de verdad se lo hubiera propuesto habría eliminado a varios de sus objetivos aprovechando sus debilidades emocionales, aunque en cierta forma, su propia dependencia emocional también le pasó factura al final. El segundo puesto es de Asuma, quien ostenta la magia conocida como el Arca del Gran Árbol. Esta magia le permite al usuario controlar la energía de la naturaleza de varias formas, como invocar plantas para atacar y defenderse, desde ramas y árboles hasta constructos de madera y una lluvia de hojas cortantes. También puede fundirse con la vegetación a su alrededor, y generar explosiones de energía altamente destructivas. Asuma fue el primer miembro de Grimoire Heart en llegar a la isla Tenrou, revelándose ante el grupo de Wendy mientras estaban interrogando a Mest. En ese mismo instante destruyó una flota de barcos enviada por el Consejo de Magia en un instante, y arrasó con todos allí presentes con el mínimo esfuerzo. Luego se enfrentó a las hermanas Strauss, atrapando a Lisana con una bomba de tiempo para obligar a Mira a luchar con todo su poder, ya que eso es lo que motiva a Asuma, librar duros combates contra oponentes formidables y sentir la adrenalina correr por sus venas. Por desgracia incluso en su forma de Satan Soul, Mira no tenía la fuerza suficiente para ganar antes de que la bomba estallara, por lo que solo pudo recibir la explosión en lugar de su hermana para salvarla. Después de eso se dirigió al árbol Tenrou para llevar a cabo la tarea que el maestro Hades le había asignado, puesto que como el predecesor de Makarov, Hades sabía que el árbol le daba a los magos con la marca del gremio una protección divina, que no solo aumentaba su poder mágico, sino que los salvaba de los ataques mortales, razón por la que el examen para subir de clase se celebra en la isla Tenrou. La misión de Asuma era derribar el árbol y usar su magia para absorber su energía natural, por lo que todos los magos con la marca de Fairy Tail comenzaron a debilitarse rápidamente, a excepción de Ersa, ya que Asuma quería tener una pelea con la famosa Titania. Con todo el gremio dependiendo de ella, Ersa luchó con todas sus fuerzas, pero una tras otra sus armaduras fueron desbaratadas por el avasallador poder de Asuma, por lo que no le quedó más remedio que dejar de lado la protección, y concentrar todo lo que le quedaba de poder mágico en un solo ataque. Al darse cuenta que un solo descuido le podría costar la cabeza, Asuma también se dejó de rodeos y lanzó su técnica más poderosa, el Terra Clamare, una gigantesca explosión de energía pura que aniquilaba todo a su paso. A duras penas Ersa sobrevivió y pudo levantarse otra vez para seguir peleando, hasta que Asuma volvió a lanzar otro Terra Clamare, pero entonces ocurre un milagro, debido a que Asuma utilizó el poder mágico de Fairy Tail, el segundo Terra Clamare en lugar de destruir a Ersa, la revitalizó y comenzó a protegerla de los últimos esfuerzos de Asuma por detenerla. Luego de atestiguar semejante despliegue de fortaleza, Asuma no hizo más que sonreír ante su inminente derrota, siendo destajado por la katana de la maga pelirroja. Como lo prometió, Asuma devolvió todo el poder mágico robado, mientras empezaba a convertirse en parte de la espesura, revelando que no solo abusó del poder de otros, sino que también del suyo. Asuma es en mi opinión el miembro más poderoso del grupo, superado solo por el maestro Hades y Blue Note, además de que fue capaz de incapacitar a todo el gremio al mismo tiempo. Si no fuera por su capricho de querer pelear contra Ersa, los magos de Fairy Tail no habrían sobrevivido. Y finalmente, el primer lugar es para Ultiar Milkovich, la dama del tiempo y líder de los hijos del purgatorio. Ultiar es de los pocos personajes en la serie que domina más de un tipo de magia, aunque su habilidad principal recibe el nombre de Arca del Tiempo, una magia muy antigua que le permite manipular el tiempo de los objetos, cualidad que demostró al restaurar la aeronave del gremio durante el ataque del gigante Makarov, y más tarde al hacer crecer árboles al instante para atacar. Al poco tiempo de arribar en la isla, Ultiar se encontró con Seraph y tras un pequeño enfrentamiento consiguió noquearlo. Poco después luchó brevemente contra Natsu, pero la pelea fue interrumpida por Kain, quien estaba persiguiendo a Lucy. Decidida a quedarse con Seraph para sus propios fines, intentó manipular a Grey con el hecho de que era la hija de su maestra Aul, para que distrajera al maestro Hades y así poder escapar de la isla de forma discreta. El verdadero objetivo de Ultiar era perfeccionar su magia temporal, para poder regresar en el tiempo a cuando era niña y recuperar la vida que creía que le habían arrebatado, pero Grey solo le siguió el juego para descubrir sus verdaderos planes, por lo que ambos se enfrascaron en una lucha mortal.
En la batalla Ultiar utiliza una bola de cristal telequinética para atacar, la cual funciona de maravilla con su magia, ya que puede crear varias copias de esta a modo de mundos paralelos, para luego dirigirlos a un solo objetivo y acelerar su tiempo de llegada, técnica que se denomina Flash Forward. Y si la esfera se rompe puede restaurarla fácilmente, además de que al parecer puede absorber magia, como lo hizo en su encuentro con Seraph. Debido a que la magia temporal era bastante efectiva con la magia de creación, Grey tuvo muchos problemas para atacar y defenderse de su enemiga, ya que todas sus construcciones de hielo eran disipadas con el paso del tiempo, ni siquiera podía rivalizar con ella en el cuerpo a cuerpo. Pero Grey no se dio por vencido, y congelando su propia sangre para crear sus cuchillas de hielo, aplacó a Ultiar sin que ésta pudiera disolver sus armas, ya que el arca del tiempo solo funciona con objetos sin vida. Frente a la persistencia de su enemigo, Ultiar tuvo que desechar su orgullo y usar la magia que había heredado de su madre, a lo que tanto odiaba por abandonarla años atrás, magia de creación de hielo. En cierto punto de la pelea los dos cayeron al mar, en donde continuaron luchando como magos de hielo, pero de pronto, Ultiar escuchó la voz de su madre, proveniente del océano a su alrededor, y en ese momento pudo ver los recuerdos de su madre de cuando se separaron. Resulta que debido a que Ul era una maga tan poderosa, su hija había heredado un gran poder mágico desde su nacimiento, demasiado grande para controlarlo con un cuerpo tan pequeño, así que la llevó a un laboratorio de investigación mágica, con el fin de encontrar una forma de estabilizarla. Los investigadores quedaron tan impresionados con el poder de la niña que decidieron quedarse con ella, mintiéndole a su madre al decir que su hija murió durante un procedimiento de rutina. Ul nunca lo superó, ni siquiera después de acoger a dos niños huérfanos y convertirlos en sus discípulos. Esta revelación dejó en shock a Ultiar, por lo que Grey aprovechó el momento para derrotarla con su lanza gigante Gungnir. Ultiar había perdido su motivación, se dio cuenta de que incluso si conseguía regresar el tiempo atrás no cambiaría nada, todo el mal que había hecho hasta ese momento, estaba arraigado en la esperanza de que podría deshacerlo todo al cumplir con su cometido, pero solo era un sueño infantil. Con la esperanza de redimirse, Ultiar usó lo que le quedaba de magia para restaurar el árbol Tenrou, devolviéndole a los magos de Fairy Tail la protección divina de la isla, justo en los últimos momentos de la pelea contra el maestro Hades. Ya en el final de la saga, Ultiar confiesa sus últimos sentimientos con Meredy antes de intentar quitarse la vida, pero esta la salva a último momento, y ambas son testigos de la destrucción de la isla Tenrou por parte de Agnologia. Como la astuta, portentosa y sensual líder del grupo, Ultiar tiene mucha relevancia en la saga, tanto al servicio del maestro Hades como a sus propios motivos y finalmente por el bien mayor, Ultiar se tiene merecido su primer lugar en este top, y eso solo tomando en cuenta la saga de la isla Tenrou. Si me pusiera a hablar de todo lo que hizo a lo largo de la serie parecería que hice este video solo para hablar de ella. Y con eso damos por terminado el video. Me encantó revisitar este top y este arco, el cual es uno de mis favoritos no solo de Fairy Tail, sino del anime en general. Si les ha gustado denme un like, suscríbanse para estar al tanto de mi actividad, por muy poca que sea, y si eres un veterano de mi viejo canal y quieres ver más vídeos perdidos remasterizados, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Avares en Araku, y les agradezco por seguir conmigo.